Bueno, pues la fábula esta habla de que había una vez una coujá que tenía un nido en un pino, apunte naturalístico. Esto ya sería digno de nota encontrar un nido en un pino de una coujá, pero supongamos que fuera así. Se le acercó un zorro y el zorro le dijo a la coujá: compa coujá, échame un hijino monino, que si no te corto el pino con el rabo rabino. La coujada, muerta de miedo, le soltó un hijino, que el zorro zorrino se lo comió y se fue. Al día siguiente volvió de nuevo el zorro y le volvió a decir a la coujá: compa coujá, échame un hijino, porque si no con el rabo rabino cortaré el pino. La coujá de nuevo le echa el pollo y transcurren así unos días hasta que pasó por allí un alcaraván que escuchó a la coujá llorar. Le preguntó: compa coujá, ¿por qué lloras? Y le dijo la coujá: porque viene un zorro zorrino, me dice que si no le doy un hijino me corta el pino con el rabo rabino y me come a mí y a mis hijinos. Y le dice el alcaraván: pues la próxima vez que te diga eso el zorro zorrino, le dices que corte el pino con el rabo rabino. De manera que cuando al día siguiente se acercó el zorro y le dijo: compa coujá, échame un hijino, si no te corto el pino con el rabo rabino y te como a ti y a tus hijinos. La compa coujá le dijo: pues corta el pino con el rabo rabino. El zorro trató de cortar el pino con el rabo rabino y lo único que consiguió fue arrascarse y llenarse de sangre. Pero antes de irse le preguntó a la compa coujá, ¿quién te ha dicho que corte el pino con el rabo rabino? Y le contestó: me lo ha dicho el alcaraván. El zorro se fue muy malhumorado, pasaron unos días, y un día que estaba lloviendo, en uno de sus vagabundeos el zorro encontró a un alcaraván. El alcaraván, que estaba mojado, no podía volar. El zorro lo cogió y se lo llevó y le dijo: ah, con que tú fuiste la que le dijiste a la compa coujá que cortara el pino con el rabo rabino. Ahora te voy a comer. Y el alcaraván le dijo: no me comas con el plumaje mojado, que te voy a sentar mal. Llévame a la candela y una vez seco verás que bien te sienta. Total, que el zorro le puso al alcaraván en la lumbre y cuando el alcaraván ya tenía las plumas secas, salió volando. En el momento en que el zorro le decía: alcaraván comí, con una risilla, y el alcaraván le contestó: será otro que no a mí. En definitiva, una fábula sobre coujás, alcaraván y zorro absolutamente extraña a lo que es la literatura y el folclore de toda España, no solo de Andalucía, y que nos tiene que, al menos a mí, me lleva a la reflexión de por qué hemos sido tan cicateros, incluso antes con nuestra relación literaria, poética con la naturaleza, ¿no? Ahora la vida en la ciudad, ya retomando el hilo de la exposición, la vida en la ciudad, aunque estemos en burbujas alejados del mundo natural, también tiene espacio para la metáfora, ¿no? Como aparece en la canción de Joaquín Sabina. Carlos Bolaños, que es un poeta chileno, bueno, que murió hace relativamente poco, tiene unos libros de poesía muy bonitos y son libros de poesía urbana, de poesía de amores urbanos, pero fijaros, tienen también escenas de paisaje urbana muy bonita, ¿no? Espero la lluvia, tomando café y mirando por la ventana un bello paisaje de patios interiores, con ropas colgadas y quietas, silenciosas ropas de mármol en la ciudad, donde no existe el viento y a lo lejos solo se escucha el zumbido de una televisión en colores. Pero esto es lo que pasa ahora. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia de una manera muy sintética? Pues lo que os decía, ¿no? El paisaje, como mucho, ha formado parte de los paisajes de los cuentos. El Cantar del Mío Cid era pues, lo más parecido a las canciones de Sabina del siglo XII. Era un trovador que andaba por ahí diciéndole a la gente que no tenían televisión y por tanto disponían de bastante tiempo para holgazanear y hablar entre sí, le contaban un fenómeno heroico que había sucedido muchos siglos atrás. Las poquísimas referencias al mundo natural que hace el Cid pues se refieren a los paisajes que recorrían sus trayectos desde Castilla a Valencia, ida y vuelta, ¿no? Y en concreto, uno de ellos tiene lugar en el Robledo de Corpes, que hay que situarlo en la provincia de Soria, en el que tuvo lugar la afrenta de Corpes, cuando los infantes mancillan la honra de las hijas del Cid, ¿no? Entonces, fijaros que la referencia es muy escueta. Entrados son los infantes al Robledo de Corpes, los montes son altos, las ramas pujan con las nubes, en las bestias fieras que andan alrededor.
fallaron un verger con una limpia fuente, mandan fincar la tienda a infantes de Carrión, con cuantos que ellos traen y facen esa noche, con sus mujeres en brazos demuéstranles amor, mal se lo cumplieron cuando salía el sol. Esta tímida referencia al paisaje no ocurrió solamente en la lengua castellana, sino también en Francia, el famoso Cantar del Roldán, que tuvo lugar, sabéis, en el puerto de Roncesvalles, que está en mitad de los Pirineos, a una cota relativamente baja, unos 2000 metros, y en el que el paisaje dominante sigue siendo, no allí justamente, pero sí en el muy próximo Selva de Irati, un hayedo abetal con pino silvestre. Y efectivamente, la narración de Roldán, que realmente es todo una tremenda mentira, ¿no? Porque fijaros cómo hablan que las huestes musulmanas hicieron una emboscada al poderoso ejército de Carlomagno. Cuando los historiadores han estudiado realmente el suceso, resulta que las huestes musulmanas eran unas decenas de musulmanes que se unieron con una decena de vascones y le tiraron piedras a unos pocos franceses. Lo que pasa es que, bueno, por la leyenda se ha engrandecido algo, ¿no? En el momento en el que Roldán muere, Roldán muere a los pies de un pino silvestre, y así no lo cita como pino silvestre, pero cita que yace junto a un pino, y previamente el ejército sarraceno se había juntado, como cuentan, con 100.000 sarracenos enardecidos por acudir enseguida al combate, y todos van a armarse en un bosque de abetos como este, ¿no? Los abetos posiblemente fuera verdad, los 100.000 sarracenos pues habría que rebajar un poquito la ínfula de los franceses. Damos un salto a la mayor pieza, la mayor obra de arte de la literatura española de todos los tiempos, que es el Quijote. El Quijote está hecho por Miguel de Cervantes, que realmente era un tío pero tremendamente guasón. En el Quijote se ríe de absolutamente todo lo que se podía reírse en su tiempo y que todavía nos causa risa porque es lo más moderno que hay, ¿no? Entre lo que se reía el Quijote era de lo que se denominaba el locus amenus, que era aquel sitio idílico en el que se desarrollaban las escenas de los pastores que tanto le gustaban a los poetas del Renacimiento. Realmente era toda una mentira, porque los poetas del Renacimiento, tipo Garcilaso de la Vega, Góngora, así, eran tan urbanitas como nosotros. Eran urbanitas que vivirían en la corte de Madrid, que no tenían relación con el campo y que no habían visto una cabra, ni un choto, ni un cordero en su vida, como no sea en la fuente de un mesón bien asado. Pero sin embargo tomaban la vida pastoril como el reflejo de lo que la vida debería de ser. Un inciso, esto también tiene mucho que ver con la visión que hemos tenido los hombres de nuestra historia. Fijaros que inicialmente cuando los griegos, los romanos, incluso las propias religiones como la cristiana, tomaban el pasado como los tiempos perdidos, los tiempos que se fueron, que siempre habían sido mejores de los que teníamos, y todo eran lamentos pues por el Edén que se perdió o por la edad de oro de los griegos que ya no tenían. Con posterioridad, durante el Renacimiento, y sobre todo a partir de la era de los descubrimientos científicos, llegó un momento en que el hombre tomó tanta confianza en sí mismo que ya el mundo perfecto no era lo que había pasado, sino lo que estaba por llegar. Había una fe prácticamente ilimitada en el progreso y en la capacidad de avanzar en el hombre. Eso contrasta con lo que ha ocurrido en la posmodernidad, en la que ya ni pasado ni futuro tenían sentido, solo nos ha quedado el presente, y ahora parece que ni siquiera el presente está de saldos, ¿no? Pero en definitiva, el locus amenus tenía o hacía la función de la imagen esta de lo que se había perdido, del paraíso perdido en el que vivían unos pastores que tocaban las zanfoñas, las dulzainas, y que enamoraban a pastorcillas que por supuesto tenían las manos muy limpias, muy blancas y la piel preciosa, ¿no? Cervantes por supuesto se rió de eso. Y la historia de este pasaje de Cervantes es muy divertida porque en definitiva lo que viene a decir Cervantes es que el Quijote lo que quería para conquistar a Dulcinea del Toboso, pues él quería emular a los caballeros, a los mejores caballeros andantes de la historia. Claro, él lo escribe o él lo quiere emular 5 siglos después de que ya no hubiera caballeros andantes por el mundo. Entonces toma como reflejo a Amadís de Gaula, y visto Don Quijote, él mismo reflexiona que dado que él no podía estragar dragones, ni matar brujas, ni luchar contra ogros, pues lo único que podía emular a Amadís de Gaula era en hacer más majadería y bellaquería de lo que él había hecho, porque Amadís se había retirado a un lugar apartado en un momento de locura y se había puesto allí a hacer el tonto, que diríamos ahora.
Entonces el Quijote, con buen criterio, dentro de su pérdida de sexo, dijo que él no estaba para mucha lucha, pero sí estaba para hacer tonterías.